Moi bones, collacis e collacios, e aquí entama un novo directo en Alderiques, como os anunciamos nas redes sociales, vamos falar de unha asociación a la que nos une mucho ciño, que lle Iniciativa Polo Asturiano, e que escolló unha nova presidenta que lle Arantxa Margolles, que ya la tenemos per aí. Arantxa, que tal? Moi bones. ¿Qué tal, Samuel? Bien, perfecto. Estoy en un momento precioso porque píllesme ahora en el pueblo arreglando una casina aquí, o sea que haciendo Asturias tanto desde la talla lingüística como desde la talla de albañila. Sí, porque la gente puede, bueno, puede verte un poquitín pixelada y eso, porque bueno, estás un pueblo y a veces los pueblos tienen mala cobertura. Saludamos, como veis, a Arantxa Margolles, que foi recién escollida nueva presidenta de Iniciativa Polo Asturiano, que é unha asociación en defensa del nuestro idioma propio, y vamos a presentarnos a la gente. Somos Alderiques, una plataforma de contenidos audiovisual en asturiano, estamos en directo en Twitch, son les 20 horas 10 minutos deste 21 de xunetu de 2025, e queríamos falar contigo, Arantxa, e a lo primero dateles máis fondas gracias de estar con nós de esa, encabeces esa nueva xunta directiva de Iniciativa Polo Asturiano. Mucha xente pasó per aquí, porque ya llevamos unos cuantos años haciendo estos directos, y en antes ya teníamos una rellación. Pero a lo primero, Arantxa, que supón, que te motivou a presentarte como presidenta de Iniciativa Polo Asturiano? Bueno, lo que me motivó a presentarme fue un poquitín seguir trabajando para el asturiano. Yo ya era miembro de la anterior directiva, de la directiva saliente, y bueno, de estos años fuimos haciendo, bueno, cosas que engancharon también, ¿no? La militancia muchas veces, Samuel, ya sabes, que engancha y que también anima a lanzarse al vacío, inclusive, bueno, pues en una xera que yo un poquitín más abegosa que la que yo tenía hasta ahora yo ya era vocal de comunicación y bueno, pues hacía un trabajo más limitado que el que tiene ser presidente, evidentemente, pero bueno, acababa Iván Llera, el anterior presidente, la so legislatura, llegaba al máximo de legislaturas que queremos Iniciativa Polo Asturiano, entrugáronme y bueno, pues lancéme un poquitín a la piscina porque gústenme mucho los marrones, pero sobremanera gústame traballar nesta xera y sobre todo traballar en el modo y manera que tiene Iniciativa Polo Asturiano, que é unha asociación que digamos hay una apuesta por asturiano de forma transversal, no solamente la vindicación política, que evidentemente está ahí, y el debate con todo tipo de grupos políticos que quieran allegarse a nosotros para hacer ese debate, pero también desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista formativo, por medio del seminario, por la oficialidad que hacemos, desde un punto de vista lingüístico, con los cursos de asturiano. Bueno, pues evidentemente estás en una asociación asina y un yushu y presidila, pues mejor todavía. Claro, eso, o se presentóse una ejecutiva renovada, paritaria, diversa, con nuevos perfiles, y aparte, una cuestión que nos llamó mucho la atención, y que créense per primer vegada vocalías de estrategia para neofalantes y de inteligencia Sí, artificial y nuevas tecnologías que nos de eso controlamos un poco, ¿eh? sí, sí, y que además y es muy, muy importante en el momento que nos encontramos para la realidad del asturiano. Uno debe adaptarse a las realidades en las que se encuentra y nosotros llevamos un tiempo percibiendo que, bueno, pues que hay dos realidades nuevas, ¿no? O que por lo menos saben hasta ahora tapecías y que nosotros estamos descubriendo ahora. Esa vocalía, por ejemplo, que comentes de neofalantes que va a llevar Óscar, bueno, pues fue una realidad que sacamos como necesaria al rodeo de esos cursos de asturiano que te comentaba en antes, que hacemos todos los años de Iniciativa Polo Asturiano. Perdona si sientes un wow wow por ahí, pero tengo el perrín por ahí tan nervioso. Sí. Nosotros vimos que dentro de esos cursos de asturiano cada vegada más lesones que no hieren asturfalantes de nacimiento, por supuesto, aunque había muchos que lo hieren y lo que querían era pues alcanzar unos conocimientos gramaticales, digamos un poquitín de aprender a escribir, ¿no? Como hacemos con cualesquiera y más del que seamos nativos.
pero también que había un gran número de xente que se allegaba a nosotros bien por internet, bien por interés lingüístico o bien porque eran inmigrantes que venían a Asturias y que querían también aprender esa realidad. Con lo cual, bueno, vimos que ya era una realidad a la que teníamos que dar respuesta porque planteaba nuevos retos también, nuevos retos de comunicación y nuevos retos también de aprendizaje para esas personas. Referíeste también